¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por ser parte de esta entrevista a fondo. Muy especial hoy porque fíjese que a este alcalde le sale más rápido ir a Santiago que venir hacia Viña del Mar o Valparaíso. Porque la verdad que las distancias es una de las situaciones, ¿no es cierto?, que más de alguna oportunidad los ha llevado a plantear la necesidad de crear una nueva región, que es la región de Aconcagua. Y qué mejor que conversar hoy con quien es presidente de Aconcagua, de la Asociación Chilena de Municipalidades, quien es alcalde de Calle Larga, hombre ligado al Partido Socialista, profesor de Derecho Constitucional. Bueno, me refiero a Nelson Venegas, alcalde de la comuna de Calle Larga. ¿Cómo está, alcalde? Un gusto tenerlo acá. Hola Bernardo, muchas gracias por invitarnos. La verdad es que para mí también es muy importante porque efectivamente somos de la misma región. Y recién lo conversábamos con alguien y pareciera que no lo fuéramos, porque definitivamente tenemos realidades tan distintas, no solo en términos de distancia, sino que también de clima, de idiosincrasia, de factores productivos. Entonces, evidentemente, tener la posibilidad de que un alcalde del interior, como le denominan ustedes, pueda plantear ciertas cuestiones que tienen que ver con la política de carácter regional, donde la política que se define acá incide en nosotros, sin duda que para nosotros es una tremenda oportunidad. Claro, y por eso lo presenté así, porque la verdad que a usted le sale más rápido, ¿no es cierto?, ir a Santiago que venir aquí al gobierno regional muchas veces. O sea, de hecho, yo de Calle Larga a Santiago estoy a 50 minutos, súper rápido ir. La verdad es que uno va y hace los trámites y acá no, acá es mucho más largo y tener que realizar los trámites, tener que venir, por ejemplo, las votaciones que se realizan en el gobierno regional, donde siempre es importante estar presente, o el mismo hecho, por ejemplo, de las distintas reuniones que uno tiene que tener con los distintos CEREMI, que son tan fundamentales, lo que es la gestión de proyectos, etcétera, para nosotros de verdad es muy dificultoso, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre acá, donde, por ejemplo, la gente que vive en Viña, los profesionales que viven en Viña, los alcaldes que viven en Viña, van acá a Valparaíso, se demoran 15, 20 minutos. Para nosotros de verdad es una situación muy, muy compleja. Aunque a veces hoy día alcalde con los tacos, sobre todo en Avenida España, la verdad, y con todo lo que ocurrió últimamente... Bueno, es que sea eso, pero es que esos tacos también los tenemos que... Sí, está claro, sí. Se aumenta mucho más. Bueno, alcalde, hablemos de la realidad del Valle de Aconcagua, de su comuna, de lo que está pasando, ¿no es cierto?, ya con estos más de 45 días de estallido social. Porque claro, usted lo dice, muchas veces por distancia cuesta a veces llegar. Y la verdad es que se conocen, nosotros como canal regional sabemos lo que pasa en Aconcagua, informamos de lo que pasa en San Felipe, lo que pasa acá en este sector, pero siempre es bueno saber de primera fuente cómo se está viviendo esta situación al interior del Valle de Aconcagua. Bueno, mira, en el Aconcagua en general, el Aconcagua está compuesto básicamente por lo que anteriormente, históricamente, fue la provincia de Aconcagua. No es un invento nuestro, sino que desde que se constituyó la República en el año 1826, surge la provincia de Aconcagua, que estaba compuesta por lo que es hoy día Petorca, Cabildo, La Ligua, Los Andes y San Felipe. Eso es lo que reagrupa en términos reales nuestras comunas. Nuestras comunas hace mucho tiempo vienen viviendo una situación bastante conflictiva. El otro día incluso yo le hice una especie de reconocimiento a los alcaldes de la provincia de Petorca, en términos que siempre se señala que el conflicto social nació en Chile con el tema de los niños que se saltaron el tema del metro. Los 30 pesos, la evasión de los 30 pesos. Pero si uno hace una cronología de la noticia se va a dar cuenta que una semana antes o 2 semanas antes empezaron ciertas tomas de calle acá en La Ligua y en Petorca básicamente. Por el tema de la sequía. Y por lo tanto yo me arriesgo a decir que básicamente el conflicto social que estalló en Chile, estalló en esas 2 comunas básicamente, donde incluso participaron, donde estuvieron presentes también los alcaldes. ¿Y eso por qué? Porque durante más de 20 años no fueron escuchados respecto a una necesidad tan básica y fundamental como es el agua para la bebida, el agua para tomar. Donde la gente, por ejemplo, muchas veces uno pierde la perspectiva que si se quieren duchar con agua caliente no se pueden duchar con agua caliente porque no existe presión. O donde en definitiva tiene que repartirse el agua en camiones de aljibe. Entonces, obviamente, gente pacífica, gente tranquila, un día se dio cuenta que sus manifestaciones pacíficas no lo llevaban a nada. Y entonces un día de repente se levantaron. Entonces, si hablamos del tema del conflicto social, yo me arriesgo a decir que en el Aconcagua estamos viviendo situaciones súper complicadas y que de hecho hicieron que esto que ocurrió en Chile también fuera realizado con mucha fuerza
que reventara muy fuerte el estallido social. Claro, de hecho, en la zona. Para hacer un paralelo, mientras acá en esta parte costera, ¿no es cierto?, las demandas eran unas y las marchas eran unas, terminando con lo que ya todos sabemos lamentablemente en Valparaíso, Viña del Mar y otras ciudades, en sectores como Petorca, el Valle de la Aconcagua, era justamente por el tema de la sequía, por cuestiones propias. Y cuestiones tan relevantes, fíjate que de repente se pierden las perspectivas. Nosotros tenemos en rigor y en vigencia un decreto de estado de catástrofe. Un estado de catástrofe no es cualquier cosa. Que se firmó un mes antes aproximadamente, antes de comenzar esto. De hecho, por ejemplo, los estados de excepción constitucional son 4. El estado de asamblea en el caso de guerra, estado de sitio en caso de conmoción interna, estado de emergencia por si es que hay desorden en el orden público, y estado de catástrofe, donde el estado de catástrofe se designa porque está viviendo una situación y donde actúa directamente el presidente de la República o bien delega a alguien especial para ese caso. ¿Ya? Que en este caso es el intendente, que pasó la noticia desde que se decretó el estado de catástrofe, no ha ido a coordinar acciones que tengan que ver con la catástrofe propiamente tal. O sea, ese es el grado de desamparo que tenemos nosotros. Y cuando hablamos de grado de catástrofe, nosotros vemos, por ejemplo, la noticia y vemos los negocios quemados en Valparaíso y, por lo tanto, gente que pierde su capital de trabajo. Bueno, te quiero decir que, por ejemplo, en Putaendo, en La Ligua, en Calle Larga, en toda esa zona, hay miles de animales muertos, que aunque se les meta plata ahora, ya esos animales están muertos, por lo tanto perdieron todo su capital de trabajo. Y pareciera que esa realidad no existiera. Porque otro fue como un velo que cayó sobre lo que estaba pasando en la región. Claro, y yo no es que quiera decir que lo que ocurre acá es menor, pero es que allá simplemente la gente que es sencilla, gente humilde, se le murió todos sus animales. Y ahora viene la segunda fase crítica respecto de lo que es la catástrofe, que tiene que ver con los altos niveles de cesantía, porque la cesantía a nivel nacional todos saben que va a aumentar, pero allá, a propósito de la sequía, significa, por ejemplo, que las cosechas que se realizaban los primeros días de diciembre se están traspasando a la quincena de enero, es decir, un mes de trabajo menos. Claro. Y mucho menos trabajo, y entonces a la vez todo lo que tiene que ver con el ciclo económico. Y luego viene la tercera fase, Bernardo, que es la más compleja y que parece que no existiera, que tiene que ver con el agua para la bebida. ¿Por qué? Porque grandes zonas de nuestra zona, de nuestra región, de la Aconcagua, como le llamamos nosotros, se alimentan de agua potable rural, agua subterránea. Y entonces, por ejemplo, la profundidad, allá en Calle Larga se encuentra agua a 140 metros. Y entonces se están secando, en Calle Larga la mitad de los pozos ya están secos, todavía no tenemos problema de abastecimiento de agua. Pero si nosotros no tomamos medidas rápidas, para el año que viene lisa y llanamente no vamos a tener agua. Y nosotros tenemos, como te decía recién, un estado de catástrofe constitucional, un estado de excepción constitucional, con un delegado presidencial que es el intendente, y donde todavía se sigue teniendo soluciones como si fuera simplemente una crisis hídrica, una escasez hídrica, pero no una catástrofe. Pero en ese aspecto uno ve, conoce de algunas medidas que se están realizando a través de INDAP, de la Seremi de Agricultura y de Obras Públicas y otro tipo de instituciones más. Entonces, para ustedes, el que a lo mejor el intendente delegue en aquello, considerando lo que está ocurriendo, ¿no es suficiente? No es suficiente porque yo podría entenderlo, Bernardo, yo podría entenderlo. A propósito de que ustedes tienen problemas seguramente mucho más graves, mucho más complejos, pero seamos claros, o sea, yo creo que aquí no hay que evaluar si los problemas son más graves o más complejos, sino que son la realidad. Por eso, de hecho lo son, pero que son 2 meses en que no se ha ido un día. Ese es el tema. Yo no estoy pidiendo que vaya para allá, que esté todo el tiempo allá. ¿Y usted lo ha citado para acá o se ha podido reunir con usted? No, nosotros por este tema específico, y lo que nosotros hemos tenido efectivamente sería muy descuidado decir que nosotros no hemos tenido ciertas medidas. Por supuesto que las hemos tenido, pero son, como te decía recién, para solucionar una escasez hídrica, son para resolver una crisis hídrica. Pero cuando estamos hablando de una catástrofe, yo quiero ponerla y dimensionarla en la perspectiva de lo que es un estado de excepción constitucional, no cualquier cosa. Entonces, claro, nosotros nos hemos reunido y hemos tenido reuniones con INDAP, se han asignado algunos recursos y cosas por el estilo, pero creo yo, personalmente, y así también lo creemos los alcaldes, que entre paréntesis nos reunimos el día de ayer y de hecho le mandamos, le enviamos, le manifestamos a través de un oficio nuestra molestia por la desidia, por la despreocupación que ha existido tratándose de la envergadura de los problemas que nosotros estamos teniendo. Yo no estoy pidiendo que se vaya para allá, ni que genere lo mismo que sí que existe, por ejemplo, acá en Valparaíso, en Viña, que todos sabemos que es súper complejo. Estoy simplemente diciendo que el 26
de septiembre hay un decreto régimen de estado de catástrofe y hoy día ya estamos a los primeros días de diciembre y todavía no tenemos nada en ese sentido. Bueno, en ese aspecto, sin duda, por eso lo hemos querido invitar para conversar, porque son temas que, le insisto, muchas veces por la lejanía, aunque estemos tan cerca hoy con el tema de las comunicaciones, pero bien sabemos, por ejemplo, que las redes sociales se llenan de otro tipo de mensajes hoy. Y hay otro tipo de situaciones que, de alguna manera, llevan el enfoque informativo hacia allá. Y le insisto, aquí, alcalde, yo creo que no tenemos que devaluar de que si esto es más grave, esto no es más grave, porque son situaciones reales que están. Entonces, claro, no va a faltar quien pueda decir, bueno, pero ¿qué nos vienen a pedir ahora si estamos nosotros con esta gran complicación? ¿Qué le dice usted a aquellas personas, e incluso a aquellos personeros que puedan decir, churra, lo de nosotros hoy día es mucho más grave que esto, entre comillas? No sé, yo no quiero, yo soy solidario en ese sentido. Yo he visto la noticia, he visto, por ejemplo, la situación que se ha vivido aquí en Valparaíso y en Viña. Entonces uno no puede decir que no, si lo que simplemente nosotros estamos pidiendo que se generen algunas acciones potentes, que estén en correspondencia con la situación que se está viviendo allá. Porque claro, mira, siempre todo radica al final Chile es un país muy centralizado. Todo Chile gira en torno a lo que dice Santiago. Pero hablemos de la región, alcalde. Esta región es tan centralizada como... Por eso. Luego viene la segunda centralización, que es la de Valparaíso, ¿ya? Valparaíso y Viña. Y luego viene la tercera centralización, que es la que aglutina a las capitales de provincia. Entonces, claro, por ejemplo, en San Felipe, en los Andes, seguramente no hay grandes problemas de agua para beber, ¿ah? O de gestión de trabajo, porque al final no son comunas agrícolas. Pero el grueso, la gran cantidad de todas estas comunas, como la mía, y no solo la mía, sino que son comunas rurales, cuya única fuente de trabajo, por ejemplo, en mi comuna, yo me arriesgo a decir que el 60% de la fuente de trabajo están vinculadas a la agricultura. Y nos estamos quedando sin agricultura. Entonces, yo creo que cuando las autoridades tienen que regir los destinos de toda la región, en ningún caso yo quiero que se despreocupen de lo que ocurre acá, e insisto que yo lo he visto a través de la noticia, que es bastante grave. Pero que también existe una preocupación respecto a situaciones que son, creo yo, súper fuertes de lo que se está viendo. Me parece tan válido, y le reitero, por eso lo hemos invitado a esta por eso te agradezco la invitación, porque al final, para que estamos cosas, y aprovecho de enviar un saludo, este canal es muy visto, es muy visto en el Valle de la Concagua. Y efectivamente, el dar la posibilidad de dar voz a una inquietud que allá está súper latente, significa que el problema existe y se puede exteriorizar y a lo mejor a partir de eso obtener a lo mejor algunas mínimas soluciones que sean. Y seamos francos, alcalde, porque muchas veces hemos invitado a alcaldes, a autoridades del Valle, pero por esto mismo de que cuesta movilizarse o por las distancias no han podido. Por eso que yo también quiero agradecerle que usted tuvo el gesto, incluso en una jornada laboral, de poder estar conversando con nosotros. Y eso creo que es muy importante destacarlo para conocer la realidad de lo que está pasando. Ahora, ¿ustedes van a participar en la consulta ciudadana? Sí, nosotros vamos a participar. Ayer adoptamos la resolución. Perdón, consulta ciudadana municipal, de municipio, en el que se va a realizar a nivel nacional, aunque hay algunos municipios que al parecer no estarían siendo parte de esto. Entre ellos, escuchaba hoy que hay muy poco tiempo, porque esto va a ser 15 para poder organizarlo. Lo que pasa es que esto ha sido una comedia de equivocaciones, creo yo. Yo creo que el rol de los municipios es fundamental. Yo soy municipalista por autonomía. Yo antes de ser alcalde fui director jurídico de una municipalidad, he sido secretario municipal de otra municipalidad mucho más grande, porque en definitiva quien creo yo que resuelve los grandes problemas reales y más concretos de la ciudadanía de manera mucho más inmediata son precisamente las municipalidades, no los alcaldes, las municipalidades. Por eso que incorporo alcaldes, concejales y funcionarios municipales sobre todo. Tienen que ver con la salud primaria, tienen que ver, imagínate, por ejemplo, el 90% de la gente que se atiende en salud se atiende en la salud primaria, el 90%. Exacto. Y esa salud se atiende hoy día, estamos celebrando como una gran cosa, que hoy día vamos a aumentar el per cápita en 7.200 pesos. O sea, cada ciudadano de Chile tiene 7.200 pesos mensuales para salud. Creemos que es muy poco, pero son cuestiones relevantes. Pero bueno, respecto de tu pregunta en concreto, aquí nosotros creo que en el momento más conflictivo, cuando el Estado de Chile y el gobierno no estaba dando ninguna respuesta, la dio la Asociación Chilena de Municipalidades. Exacto, y ellos fueron los que institucionalizaron de una u otra manera el estallido. ¿A través de qué? De generar la posibilidad de hacer esta consulta. Después vino la clase política que está más arriba y
y generó esto otro que por supuesto vamos a participar, pero solo lo focalizó respecto del tema constitucional. Como si la gente fuera a quedar contenta porque lisa y llanamente iba a tener una constitución, como si la gente no estuviera reclamando, por ejemplo, por la AFP, por la ISAPRE, por un montón de otras cosas. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora es tratar de, a partir de una consulta que todos sabemos que no es vinculante ni obligatoria, generar por lo menos la posibilidad de institucionalizar esta demanda ciudadana. Ahora, abrir los cauces para que la gente se politice y no siga planteando sus demandas a través de cuestiones que no necesariamente son institucionales. De esa manera, alcalde, dos preguntas en una. En la primera instancia, influyó que el CERVEL decidiera no apoyarlo y que luego días después se conociera lo del plebiscito de este acuerdo constitucional, ¿no es cierto? ¿Influyó lo del CERVEL? Y en segundo lugar, ¿cuál es la diferencia de esa primera consulta ciudadana a esta segunda? O sea, yo estoy clamando porque se haga la consulta porque la considero súper importante y súper necesaria porque tiene mucho más arraigo en la gente, en la ciudadanía, ¿ya? Segundo, yo soy súper crítico respecto de cómo los partidos, los grandes partidos, resolvieron este tema solamente por arriba, porque de fondo está súper bien hecho. Yo estoy a favor de plebiscitar, digamos, este tema de una asamblea constituyente, etcétera. Es algo que nunca, ni siquiera me lo imaginé. Chile en su historia tenía una asamblea constituyente. Pero ya sabemos que las cosas hoy día ya no solo importan respecto al fondo, sino que también en la forma, que las formas también importan. Que eso es lo que viene reclamando la gente hace mucho rato, participación, ser escuchada. Entonces la municipalidad daba esa posibilidad. Y lamentablemente cuando se genera este acuerdo y se generan las condiciones como para que el CERVEL se baje un poco de este tema, yo creo que le quita un piso importante y hace que nuevamente los grandes problemas de la política los resuelva la política desde arriba. Cuando lo que a lo mejor sería bueno que, resolviéndose por arriba, hoy día también se politizara la base social, que hoy día no se siente legítimamente representada muchas veces. Entonces lo que hay que tratar de hacer es bajar la política hacia abajo. Y el CERVEL podría haber contribuido en eso, porque imagínate si esto, por ejemplo, hubiera sido con mucha más fuerza, con mucho vigor, lo que está realizando el CERVEL. Significa, por lo tanto, que las instancias de participación plebiscitaria en cada una de las comunas tomaban mucha importancia. Y al ser así, eso significa que los municipios podríamos realizar no solo plebiscitos respecto de esto, sino que respecto de muchas otras cosas. No solo para, a lo mejor no iba a tener fuerza vinculante, pero iba a ser un proceso ordenado y que iba a permitir que la gente pudiera incidir en política, en la política. Bueno, esto es definitivamente el día domingo 15 de diciembre. Domingo 15 de diciembre. Y tengo entendido que, a diferencia de la primera instancia que se planteó, ahora incluso esto va a llevar temas propios de la comuna, lo que sin duda va a permitir también tener una información que ojalá se transforme en una herramienta para cuando se llegue a ese proceso constituyente pueda ser puesto a disposición de quienes van a conformar esta asamblea o este comité o este consejo. Sí, mira, son dos preguntas las que tiene la Asociación Chilena de Municipalidades, una que tiene que ver con el tema constitucional y otra que tiene que ver con los grandes desafíos sociales, etcétera, y nosotros vamos a incorporar tres preguntas de la Aconcagua. Una que tiene que ver con el agua, ¿ya? Otra que tiene que ver con el desarrollo sustentable o una protección del medio ambiente, el desarrollo minero, por ejemplo, agrícola, no pueden seguir atentando contra nuestra naturaleza. Queremos que haya inversión en ese sentido, pero no pueden tener tantos desmedros, situaciones que tienen que ver con el medio ambiente o lo que tiene que ver con el agua. Y nuestro tercer tema es si queremos o no queremos una región Aconcagua. Hoy día me preguntaban en una entrevista, pero si eso es obvio, ¿qué es lo que va a contestar la gente? A mí me parece obvio. El problema es que parece que a aquellos que legislan no les parece obvio. Entonces, ¿qué mejor que tener un respaldo institucional a través de una votación donde grandes mayorías se hagan presentes respecto a esta inquietud y le digan, ¿saben qué? Ya no es obvio solo porque algunos lo digan, es obvio porque está en esto y consta esto. Y ustedes, señores parlamentarios, el Congreso o el Gobierno, fueron elegidos por el pueblo, entonces por lo menos escúchennos en algo un poquito que sea. Porque imagínate lo que pasa con el agua. Yo vuelvo al tema como iniciamos esta conversación. Si el tema del agua, lo que se dice en el Aconcagua, no sé si ustedes lo han escuchado, se dice no es sequía, es saqueo. Sí, porque básicamente hay cambios climáticos, hay bajas de lluvia y cosas por el estilo. Pero eso no implica, por ejemplo, que haya grandes sectores de nuestra región que tengan tremendos cerros plantados, mientras que la gente se está quedando sin agua para beber. Entonces, hoy día el derecho humano al agua no está garantizado por el Estado. Una cuestión tan obvia,
no está garantizado por el Estado, porque se privilegia la actividad productiva y económica, sí, y no satisfaciendo las necesidades que son primarias. Es que además hoy día, alcalde, parece que los derechos humanos solo van dirigidos hacia el agente del Estado, ¿no es cierto?, que atenta contra un ciudadano. Que otro tema de lucha, e incluso de varios sectores, en cierto modo, ante esta cuestión del Instituto de Derechos Humanos, han puesto un poco de incertidumbre porque hay muchas otras instancias como la que usted dice que también debiera de ser considerada. Bueno, yo creo que la crisis en el fondo, mira, Hegel decía, ya me dijiste, me gusta el derecho constitucional, Hegel decía que la Constitución era el Estado. ¿Ah? Entonces mucha gente dice, pero ¿qué tiene que ver el Estado con esto? O sea, ¿qué tiene que ver la Constitución con esto? Pues que la Constitución es el Estado. Así de simple. La casa de todos, señalaron. Claro. Entonces, cómo se generan las políticas públicas, pero también cuáles son los derechos fundamentales. Lo más importante de una Constitución es cuáles son los derechos fundamentales. Y en Chile nosotros tenemos cierta garantía respecto de algunos derechos constitucionales que tienen recursos para garantizarlos. Recursos de protección, recursos de amparo económico. Y esos derechos son los que son denominados los derechos liberales. Derecho a libertad económica, derecho a propiedad. Pero los otros derechos humanos no existen, o si bien existen, no están garantizados. Y entonces, como no están garantizados, no existen, no son reclamables al Estado. ¿Y cuáles son esos derechos? Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho real a vivir en un ambiente libre de contaminación. Incluso hoy día se habla de los derechos de tercera generación, que son los que tienen que ver con el riesgo industrial, con el riesgo nuclear, ¿ah? Con el hecho, por ejemplo, que los Estados muchas veces son más pequeños que ciertas empresas. Y entonces, ¿cómo nos vamos a resguardar respecto de aquello? Por eso que el tema del debate constitucional es importante en la perspectiva que pone y que dimensione cuáles son las nuevas prioridades que va a tener el Estado respecto de los nuevos problemas que tenemos. Porque hasta el momento el Estado solo se preocupa de garantizar estatalmente a través de recursos los derechos liberales, pero no los derechos sociales. Ahora, en ese aspecto acá nos quedan pocos minutos. Sí. ¿Qué rol debieran tener los municipios dentro de esta nueva Constitución? Bueno, yo llevo 11 años de alcalde, como te decía recién, pero aparte de eso toda mi vida he estado abocada al tema constitucional, todos mis posgrados han tenido que ver precisamente con el tema municipal. Las sociedades modernas tienden y van a tender necesariamente a refortalecer los gobiernos locales, se llamen municipios, se llamen ayuntamiento, como sea. Producto de la globalización, cuando existe el poder y el poder se globaliza, la inmigración, el capital financiero se globalizan, eso hace que en el fondo la gente tiende a reagruparse en espacios más pequeños. Esos son los espacios de gobierno local. Ojalá que la Constitución tome en cuenta un poco más el empoderamiento real, concreto, en términos de lo que dice en relación con las cuestiones económicas, tributarias y de decisiones políticas, para que los gobiernos locales se refortalezcan, porque de una u otra manera son los que tienen más cercanía con la gente y por lo tanto existe lo que se denomina una soberanía popular mucho más explícita. Eso hoy día no existe. Hoy día los municipios no somos más que ejecutores de las grandes políticas que vienen desde el gobierno central. Entonces lo que hay que hacer un poco es revertir esto para que el gobierno local pueda tener más fuerza económica y al tener más fuerza económica pueda tener mayor independencia política. Y al tener eso, los municipios, ayuntamientos, como se llame, eso significa que la gente en definitiva tiene mayor solución respecto de sus problemas. Nos quedan 2 minutos. ¿Es necesario cambiar completa la Constitución? Yo creo que la Constitución tiene un mal de origen que se llama el principio de subsidiariedad, ¿ya? El Estado de Chile es uno de los únicos estados donde se le da tantas prerrogativas al Estado subsidiario. Chile tiene que avanzar y el núcleo de toda la Constitución es el principio de subsidiariedad, que es donde está el principio de propiedad, la libertad económica, etcétera, para cambiar a una matriz no chavista ni norcoreana, como siempre se quiere estigmatizar, sino que avanzar simplemente a lo que se denomina un Estado social o un Estado social y democrático de derecho. ¿Cuáles son esas constituciones? Casi todas las constituciones del mundo. Colombia, en América Latina, España, Portugal, todos esos países. ¿Y qué es lo que significa eso? Significa que el principal objetivo de un Estado es garantizar ciertos derechos básicos mínimos que el Estado no se puede hacer al lado. ¿Cuáles son? Mínimos, ciertos mínimos de salud, de educación, de pensión y cosas por el estilo. No se trata de traer un Estado socialista ni nada por el estilo. Avanzar simplemente a lo que ya la mayoría de los países relativamente serios han avanzado, de un Estado subsidiario y a un Estado social y democrático de derecho. Y eso es lo fundamental, creo yo, y eso significa que en el fondo hay que cambiar la Constitución en lo más sustantivo, en el núcleo de lo que
de lo que hoy día tiene. Perfecto, alcalde. Un gusto haber conversado con usted. Se nos pasó rápidamente el tiempo. Insisto, creo que es bueno poder tener este tipo de conversaciones porque de primera fuente se conoce también lo que está pasando en parte de la región. Y eso es lo que hemos querido, porque, claro, así como acá en esta zona costera hay ciertos problemas, en lo que es el Valle Aconcagua, lo que es Petorca, seguimos con problemas gravísimos. Y eso sigue avanzando, como avanza esto acá. Entonces, la verdad es que creo que es bueno que nuestros televidentes conozcan lo que está pasando y de repente también reflexionemos un poco. Y entre todos tratemos de ayudar a buscar soluciones a este tema en general, porque si no, lamentablemente, alcalde, creo que no vamos a llegar a ninguna parte. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias a ti, muchas gracias y un saludo especial a toda la gente de la Aconcagua. Bien, muchas gracias. Nelson Venegas, alcalde de Calle Larga, contándonos un poco de lo que pasa también en su comuna Calle Larga y en el Valle de Aconcagua. Lugares que muchas veces por la lejanía, por la distancia, para muchas personas quedan un poco ajenos. Que esté muy bien usted y su familia.